Gracias amigos por estar con nosotros. Hoy es el domingo 24 de enero del 2021 y nos encanta poder compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre cómo actuar con madurez en momentos de incertidumbre. ¿Quiénes han pasado por momentos de incertidumbre? Que levante la mano. ¿A quiénes les gusta pasar por momentos de incertidumbre? No, bajo la mano. ¿Y quiénes saben cómo responder en momentos de incertidumbre? Así que vamos a explorar cómo se responde en el reino en momentos de incertidumbre. Amén. Pero antes vamos a compartir esta declaración que nos prepara para que nosotros podamos recibir, para que esa tierra fértil en nosotros esté consciente de que van a recibir una palabra que va a cambiarnos. Vamos a decir todos juntos conmigo, por favor. Espíritu Santo, prepara mi corazón para que reciba con humildad la palabra que sembrarás hoy en mí. Palabra que tiene poder para transformar mi vida para siempre. Soy hijo, soy heredero, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, soy buena tierra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Entonces, la semana pasada hablábamos de esto, bueno, hace 2 semanas, que uno de los temas de los que Dios quiere hacer con nosotros es crear una comunidad madura, pero madura no significa que somos perfectos. Y de hecho habíamos hablado que Mateo 5:48, una traducción un poco más precisa en cuanto a madurez sería: madura, hijo. Disfruta cada etapa del camino porque tu Padre Celestial, quien llegó a la meta, tiene puesta su mano sobre ti. Y te está llevando hacia ese futuro. Entonces, este versículo normalmente se traduce: sé perfecto porque tu Padre es perfecto, y nosotros tenemos esta idea de que la perfección es no cometer errores. Y aquí nos lleva a que no se trata de no cometer errores, sino que camines atrás de tu Padre que ya está en el otro lado, en la meta. Así que maduro es aquel que se deja moldear por Dios para reflejar el carácter y el corazón de Jesús en la vida diaria. Ese es el maduro. El maduro no es el que ya llegó a un sitio y ya lo sabe todo. Ese no es el maduro. El maduro es el que es moldeable, el que se puede dejar llevar. ¿Y qué nos habla el Señor de tiempos de incertidumbre? Lo primero que se me vino fue Proverbios capítulo 3. Y el Señor en el versículo 5 siempre nosotros lo recitamos, ¿no es cierto? Dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propio entendimiento. Reconócelo en los caminos y Él allanará tu senda. Entonces siempre nos dice que tenemos que confiar en Él y no en nosotros, en Él y no en nosotros. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Lo primero que tenemos que hacer es leer el contexto. Cuando leamos versículos bíblicos o los citemos, prestemos atención al contexto. Aquí en Proverbios capítulo 13, pensando el versículo 1, empieza diciendo: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guárdalas en tu corazón, guarda en tu corazón mis mandamientos. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer para afrontar la incertidumbre, es ir a nuestros principios, ir a nuestros valores, ir a lo que el Señor ya nos ha dicho. Y luego explica y dice: ¿por qué mis mandamientos? Porque lo que yo ya te he enseñado prolongará tu vida muchos años y te traerá prosperidad. Y nosotros a veces buscamos prosperidad, nosotros a veces buscamos tener paz fuera de seguir sus mandamientos y fuera de guardarlos. Y luego dice en el versículo 3 que nunca te abandonen el amor y la verdad. Ahí nos da ya principios de guerra espiritual, principios de vida y no de muerte. Y dice: llévalos. ¿A quiénes? Al amor y la verdad siempre alrededor de tu cuello, y escríbelos en el libro de tu corazón. Y en el versículo 4 nos dice: contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Así que ese es el contexto en el cual, en el versículo 5, ahora después de esto, después de que tú guardas las enseñanzas, después de que tú atesoras sus mandamientos y los sigues, ahora tú puedes contar con el favor y ahora tú puedes confiar en Dios y no en tu propio entendimiento. Así que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo se hace? Yo les había mostrado este cuadro antes, en el cual se llaman 5 niveles del crecimiento espiritual. En el primero estamos en el conocimiento. Estamos conociendo la palabra de Dios, estamos conociendo y teniendo experiencias con Dios. Pero ese es nada más la base de todo. Entonces yo ya sé cuál es su instrucción. Su instrucción, por ejemplo, dice:
no digas mentiras, anda siempre con la verdad. Eso no es difícil de seguir, eso no necesitas mucho misterio. Pero eso te lleva al siguiente paso nada más. Cuando empiezas practicando es una revelación. ¿Qué es la revelación? Es aplicar estas cosas en tu vida práctica para que hoy sean relevantes, para que hoy sean el sitio en el cual tú pones tu pie, en el cual tú pones tu piso. Entonces, a veces a nosotros en este mundo nos parece fácil salir con una mentira de un atolladero, de un momento difícil, o lograr algún pequeño éxito pequeñito a través de una mentira. Parece que sería razonable, ¿no es cierto? Vamos a decir, cuando uno va a una tienda y le pide consejo al vendedor y el vendedor nos vende el más caro solamente porque él va a ganar mayor comisión. Parecería que eso es común. Pero déjenme decirles que jamás nosotros volvemos a confiar en esa persona, ¿no es cierto? Entonces él pierde una confianza por tener una cosa pequeña. Así actuamos muchas veces en la vida. Entonces, de esto se trata la revelación. Yo puedo aplicar esta verdad hoy y voy a tener un beneficio grande más adelante, a pesar de que yo ahorita podría tener esta pequeña trampa beneficio que parecería más corta. Entonces, la revelación es cuando esa cosa se abre para mí. Yo digo, oh, aquí yo puedo aplicar esto. Pero luego viene esta parte, obediencia y fe. Entonces, después de que yo recibo esa revelación, yo ya sé cómo, ese conocimiento de decir la verdad me viene, yo sé cómo aplicarlo. Ahora yo tengo que actuar en obediencia. Entonces, por encima de lo que yo entiendo. Entonces, por ejemplo, yo pensaría, oh, yo entiendo que si digo una mentira aquí me salvo de este problema y ya estoy libre. Pero no, yo voy a decir la verdad a pesar de que parecería que me va a seguir metiendo en un problema, porque estoy siendo obediente y estoy actuando en fe. Y eso muestra que no estoy rendido a este mundo y a sus leyes, sino estoy rendido a Dios. Y yo voy a tener confianza en Él. Y una vez que eso ocurre, una vez que yo doy ese camino, digo, oh Señor, las cosas como son en este mundo, no las quiero seguir como son en tu reino. Ahí es cuando yo aprendo a confiar en Él, cuando yo aprendo a tener una relación con Él, cuando yo aprendo a ir fuera de mi propio entendimiento y a confiar en Él. Ahora yo estoy aprendiendo a caminar en esto. Entonces, como resultado de eso, Él se mueve de alguna manera. Muestra su gracia, muestra su amor sobre mí. Y cuando yo sigo aplicando estos principios, yo sigo conociendo más de Él, yo sigo, oh, aquí yo puedo hacer esto que Él me enseñó, aquí yo puedo aplicar esta instrucción, obedezco y voy caminando en esto. Ahí es cuando yo llego a esta parte más elevada que la llamamos sabiduría y madurez. Aquí yo puedo vivir en paz por encima de las cosas que están pasando, pero yo tengo que aprender a hacerlo. Y tengo que hacerlo con frecuencia para mantenerme en ese estado. Porque el maduro es el que es moldeable, ¿no es cierto? O sea, si yo estoy creyendo cosas ahorita sobre mí o sobre otras personas, yo necesito cambiar a propósito por encima de lo que yo creo, confiando en Dios. Pero ¿cuál es la receta de Dios para las incertidumbres? Bueno, en Jeremías capítulo 11 vemos un versículo que nosotros lo recitamos mucho, ¿no es cierto? Un poquito de contexto. El pueblo de Israel fue tomado cautivo por Babilonia y fueron llevados como esclavos allá. Y estaban todos deprimidos, estaban todos enojados y diciendo, ¿cómo puede nuestro Dios, el Dios verdadero, permitir que esto pase? Que nos dejen, que nos hagan esclavos a nuestros hijos, que las hagan esclavas a nuestras hijas. ¿Qué está pasando con nosotros? Estamos abandonados de Dios. Y en medio de esto se levantó el profeta Jeremías, que se metía a muchos problemas por decir siempre la palabra de Dios sin ponerle miel alrededor. Y no es que esté mal no ponerle miel o sí ponerle miel. Y no es que a veces tenemos que tomar riesgos y decir las cosas como son. Pero también tenemos que amar a las personas cuando estamos haciéndolo. Esto es como dice Jeremías 11 desde el versículo 10, porque se dirige a las personas que están en cautiverio en Babilonia. Y les dice, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Entonces les dio promesa de afirmación primero.
pero obviamente les dio tiempo también. Y ahora viene el versículo 11, que es el que nosotros estamos recitando mucho. Y miren que es consecuencia de que están clamando porque los libre de esto. Y dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, yo sé bien los planes que tengo para ustedes. Tengo planes buenos que les van a dar un futuro. Pero ¿cuál es ese plan? Porque parecería que les dice yo tengo un plan, pero que no les revela el plan. Y como nosotros lo recitamos solamente ese versículo, nos quedamos sin saber cuál es el plan. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Se va a quedar en misterio o el Señor lo revela? Así que vamos a aplicar una tecnología nueva para que el Señor nos revele cuál es el plan. Un nuevo método. Esta es, vamos a seguir leyendo. Esa es. Versículo 12. Este es el plan. Dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y yo los haré volver del cautiverio. Así que este es el plan, que tengamos una relación con Dios, que podamos invocar su nombre, que podamos ir con súplicas delante de Él, que podamos ir a decir, Señor, ayúdame, estoy en problemas, estoy en incertidumbre, no sé qué hacer. Y dice que Él nos va a escuchar, que Él va a permitir que nosotros lo encontremos y que Él nos va a sacar de los problemas, así sea el cautiverio y la esclavitud. De allí Él nos va a sacar. Ese es el plan. Que tengamos una relación con Él, que podamos confiar en Él y decir, Señor, estoy en problemas, ayúdame. Ese es el plan, y ese es un plan de bienestar y no de calamidad. Ese es un plan que nos abre un buen futuro, que nos da esperanza. Y la culminación de este futuro y de esta esperanza, de este plan, es la venida de Jesucristo. Él ya nos libró de todos los cautiverios. Él nos liberó de la esclavitud en la que nosotros mismos nos habíamos metido. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es esto. Confiar en Él, llamar a Él, tener la confianza de hablarle nuestros problemas y que Él nos va a escuchar. Y una de estas cosas, así como cuál es el plan de Dios y que es que tengamos una relación con Él. Una de estas cosas es que nosotros tenemos que ser capaces de hablarles, capaces de reconocer cuáles son los enemigos que estamos enfrentando. Porque nosotros con mucha frecuencia pensamos que el enemigo es otra persona o que el enemigo es algo físico. Y, por ejemplo, la falta de dinero, ¿no es cierto? Es algo que nosotros normalmente podríamos decir, esto es nuestro enemigo, es nuestro problema. Eso es lo que estamos enfrentando. O una enfermedad. Y claro, todas estas cosas, la escasez, la enfermedad, los temores que llevo dentro, todas estas cosas son verdaderas. Allí están. Pero déjenme decirles que son solamente síntomas del problema. Y muchas veces nosotros tenemos que ir a Dios directamente para que Él nos revele cuál es el verdadero problema, porque no es evidente para nosotros. Muchas veces es solamente porque nuestras emociones se enfocan en eso que podemos ver. Y eso nos impide ver cuál es el verdadero problema. Por eso es tan importante que pidamos consejos. Por eso es tan importante que las personas maduras, a una persona que le podemos tener confianza, vayamos y le abramos nuestro corazón y digamos, estoy enfrentando esto, necesito ayuda. Por favor, llévame a caminar contigo. Te voy a contar cómo es esto. Y les contamos lo que estamos sintiendo, lo que estamos enfrentando, porque muchas veces nosotros solamente vemos los árboles y no podemos ver el bosque. Así que esta es. En una de estas ocasiones fue cuando el Señor llevó a sus discípulos al bote y ellos estaban enfrentando con las olas. Vamos a leer esto y les voy a explicar un poquito cómo esta historia habla de esta confianza en Dios y cómo Jesús mismo les enseña que debemos enfrentar las tormentas. Está en Marcos capítulo 4, es bien conocido.
Empezando en el versículo 35 dice, ese día al anochecer, habían estado sirviendo todo el día en el pueblo, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado, es decir, tenían que subirse en la barca y cruzar al otro lado del lago de Galilea. Versículo 36, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaron otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta. Era real la tormenta, ¿no es cierto? Físicamente era una tormenta fuerte, dice allí. Y las olas azotaban la barca, en tanto que ya comenzaban a inundarse. Entonces, ¿qué ocurrió? Esta palabra tormenta es muy interesante. Significa una alteración, un disturbio que ocurre, en este caso en la atmósfera. Entonces, algo ocurrió en los cielos que hubo este choque que provocan fuertes vientos, fuertes lluvias, rayos. No es placentero navegar en eso, ¿no es cierto? Entonces nosotros podríamos decir, sí, esa fuente, la fuente del problema está haciendo esa tormenta. Y dice que estaba azotando la barca. Esas barcas son barcas pequeñas. Y claro, a las personas que han ido a visitar allá el mar de Galilea dicen que las tormentas, no es un mar enorme, no es un océano grande, pero sí es un lago enorme. Y dicen que las olas no son tan enormes en tamaño, pero sí vienen con mucha frecuencia y golpean muy duro. Y pueden romper fácilmente esas barcas. Y dice tanto que comenzaban a inundarse. Así que todos los discípulos lo que estaban peleando es para que no se hunda el bote, ¿no es cierto? Normalmente hacemos eso. ¿Y cómo hacemos eso? Por ejemplo, en este caso todos estaban cogiendo los baldes que solían llevar en los botes, los llenan de agua y los echan, lo que se llama achicar. Dele, saque. Esa es la manera que tenemos de pelear. ¿Por qué? Porque no se nos ocurre jamás que nosotros podríamos hacer algo para parar las olas. ¿No es cierto? Eso no es algo que normalmente se nos ocurra a nosotros. Sin embargo, si es que ya leímos el Génesis, ahí dice que Dios hizo la tierra y la subyugó. Nos puso a nosotros como administradores, como los dueños de aquí. Y que todo lo que pasa aquí, nosotros tenemos autoridad sobre eso. Pero no se nos ocurriría jamás a nosotros, en ese tipo de circunstancia, hablarle a las olas. Sería imposible, ¿no es cierto? Porque nosotros pensamos que tenemos que solucionarlo en nuestra propia fuerza. Así que estábamos allí achicando. Y todas las veces que tenemos problemas, nos encontramos haciendo eso. Coja el balde, achique y tire agua. Achique, agua, achique. Y nos cansamos de hacer eso y el problema no se soluciona. ¿Verdad? Versículo 38. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos, ya desesperados, lo despertaron. Y esa palabra que está escrita ahí como despertaron, significa que violentamente lo despertaron. No estaban diciéndole, hey, Señor, sino que esto. Maestro, gritaron, no te importa que nos ahoguemos. Es la desesperación de las emociones, ¿no es cierto? Él se levantó, cogió otro balde y siguió achicando. Eso no pasó. Porque Él no está en este mismo mundo que nosotros estamos, ¿no es cierto? Y cuando Él abre esta puerta, Él abre y nos dice cómo Él actúa. Él nos abre la puerta y nos dice, ustedes pueden también hacer esto. Ustedes tienen todo para que aquello que yo estoy haciendo, ustedes lo hagan. Y veamos el versículo 39, ¿qué dice en verdad? No dice que Él se levantó a seguir achicando con ellos. Pero hasta aquí todos estaban enfrentándose para evitar el hundimiento del bote. Estaban tratando de pelear contra las olas, pero siendo efectivos. Pero si ustedes se ponen a ver esto, las olas no se causan solas. Las olas son nada más la respuesta del agua a los fuertes vientos. ¿Verdad? Eso es todo. Así que
El Señor dice en el versículo 29, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó. Y esa palabra es ordenó sencillamente y dijo al mar, silencio, cálmate. Entonces, Él lo primero que hizo es le reprende al viento. A él está atacando. Entonces, si las olas son la respuesta del agua a esos vientos, él para el viento para que no haya más olas. Eso es efectivo, ¿no es cierto? Reconocer la tormenta, reconocer cuál es la fuerza que en realidad te está sacudiendo. Eso es. Porque en nuestra vida, nuestros problemas de dinero, la enfermedad, nuestros temores, son solamente las olas. Son las que sentimos, las que nos sacuden. Son las sentimos que nos golpean. No son falsas, son reales. Nos están dando duro. Sin embargo, no son esas las que están impulsando. Es el viento. Y si ustedes meditan esto, el viento es invisible. El viento no sabemos por dónde viene con nuestros ojos. El viento es una gran representación de todas esas cosas espirituales que nosotros no las vemos. Y el viento es normalmente, el viento espiritual, la causa de muchas de las cosas que sentimos acá adentro y de nuestras enfermedades. Escuché una estadística que dice que el 95% de nuestras enfermedades tienen origen psicológico, de las cosas que nosotros estamos creyendo. 95%. De nuestros problemas financieros, nuestra manera de pensar. De nuestros temores, nuestra manera de pensar. Así que el Señor fue a esta cosa, al viento, que representaba allí este mover espiritual. Y claro, para nosotros nos parece muy difícil ver esto. Nos parecería muy difícil, pero no lo es. Si tan solamente entendiéramos esta palabra reprendió, esta palabra que está traducida como reprender en el versículo de Marcos 4:39, es de la raíz, viene de la raíz griega epitomao, que significa asignar o reconocer el valor de algo. Juzgar. Entonces, cuando dice reprendió, no quiere decir que le gritó, te reprendo en el nombre de Jesús. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que él dice, vio que esta tormenta estaba causada por estos vientos y le reconoció el valor a esto. Juzgó y dijo, viene por esto. Y entonces, él tomó autoridad sobre eso al reconocer esta cosa que está ocurriendo viene por este viento. El viento es físico, le estaban notando en la cara. Pero él le reconoció, le dio el valor. Estas olas están originadas en este viento, en esta tempestad. Así que ahora esa es la reprensión. Entonces el primer principio que nosotros podemos mirar aquí es que las tormentas espirituales, si nosotros las estamos peleando físicamente, nosotros no vamos a llegar a buen puerto. No vamos a tener éxito, no vamos a ser victoriosos. Pero ahora que podemos reconocer y juzgar, esto no es un problema de dinero, no es que me falta el dinero, es que es espiritual, es algo que está levantándose dentro de mí y que me llena de temor, o que me impulsa a ir a gastar el dinero, o que me impulsa a hacer cualquier cosa que es terrible que ya no quiero para mí, o que me impulsa a llenarme de temor, de inseguridad, de incertidumbre, pero es algo espiritual. Entonces la victoria nuestra está en reconocer que es espiritual y ya dejar las batallas físicas, dejar de pelearlo físicamente o tan solo emocionalmente muchas veces, porque pensamos que la respuesta es tan solo emocional.
sacúdete esas cosas y con eso vas a poder caminar. No es así. Tenemos que reconocer que es espiritual y tratarlo de esa manera. Ese viento tuvo un origen. Y el Señor le dice esto, le dice, cálmate, silencio. Y esa palabra griega dice, le puso un bozal. Eso es lo que significa. En lugar de dejarla hablar calladamente, dice, le puso un bozal. Y podría ser traducida como hacer no más. Y el viento se calmó y quedó completamente tranquilo. Implica esto que le vas a hablar a esa raíz del problema directamente y le vas a hablar con autoridad, porque tienes autoridad. Un gran principio de cómo hacer batalla espiritual y cómo reconocernos está en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10, donde Pablo nos habla de la armadura de Dios. Y vamos a ver, a la luz de lo que acabamos de leer, de cómo Jesús hizo, vamos a leer estos versículos. Y dice, el versículo 10, ahora bien, esta es la versión de Passion, y la traduje. Y me gusta siempre leer muchas versiones, porque le añade riqueza a estas cosas, le añade mucho contexto, y me gusta leer las palabras originales para yo poder entender qué realmente está detrás de esto, ¿no es cierto? Y por eso leo libros de maestros que enseñan de esta manera. Dice, ahora bien, amados míos, he dejado las verdades más importantes para el final. Está leyendo el capítulo final de la carta a los Efesios. Esta es la verdad. Esta es la verdad final que ha guardado. Dice, sean llenos de poder sobrenatural a través de un estilo de vida de unión con el Señor Jesús. Entonces, nuestro estilo de vida, de que yo estoy consciente de la presencia de Jesús en mi vida, de que Él me dio el Espíritu Santo, de que Él no me abandonó, de que Él no me dijo, ¿sabes qué? Te perdono, pero ándate. Que yo estoy con Él en unión, que si Él es la viña, yo soy una de sus ramas y estoy pegado a Él. Que si yo tengo este estilo de vida, de siempre buscar en Él las soluciones, de siempre en Él buscar mi provisión, ahí voy a estar yo lleno del poder sobrenatural del reino de Dios. Allí estas cosas físicas que me pasan no son mi límite, porque soy yo el que me está imponiendo el límite. Luego les dice esto, manténganse victoriosos con la fuerza de su poder explosivo que fluye a través de ustedes. Miren esto, la fuerza de su poder explosivo. Esa es la que nos mantiene viviendo victoriosos como campeones. Que nadie se para delante de nosotros a poner resistencia. La fuerza es esa figura. Por ejemplo, un físico-culturista, cuando tú lo ves lleno de sus músculos, lleno así, tú dices, no, este es un hombre fuerte, este puede levantar peso, este es capaz de hacer cosas. Eso es esa fortaleza. O una torre fuerte que se le ve bien fortificada, bien construida, que no le des cosas débiles. Esa es la fuerza que está hablando. Y luego del poder explosivo es la raíz de la palabra dinamita. Pero esta es cuando ya, o sea, si tú ves la caja de dinamita allí, no estás viendo este poder explosivo. Esta es cuando ya se manifiesta. Y se manifiesta, dice, fluyendo a través de ustedes. Y ahora nos va a enseñar cómo vamos a fluir en ella. Cómo este estilo de vida nos permite fluir en esta fuerza. Versículo 11. Ponte la armadura completa de Dios. Completa. Que Dios nos ha proporcionado para que estés protegido mientras luchas contra las estrategias de maldad del acusador. ¿Contra quién vamos a luchar? Contra las estrategias de maldad. O sea, aquí vamos a reconocer que sacando el balde y echando no voy a solucionar el problema. Aquí hay algo más. Y esta es una lucha, una estrategia de maldad la que está sobre mí.
Y la estrategia de maldad, ¿cómo se ve? Se ve como estrategia de engaño. Es un engaño. Hay algo que yo estoy creyendo que no es verdad. Hay algo que es un valor para mí, que es una verdad para mí, que es falsa. Y que si yo supiera que es falsa, yo la tumbaría fácilmente. Pero no soy capaz de verla. Eso es lo que significa esto. Entonces, necesito esta armadura completa para que, a pesar de que yo estoy engañado, yo pueda estar firme, mantener una buena lucha. Y luego empieza diciendo, tu combate cuerpo a cuerpo no es con seres humanos, sino con principados y autoridades más elevados. Entonces, lo primero que yo tengo que reconocer es que aquella persona que me está insultando, aquella enfermedad que está sobre mí, aquella falta o escasez que yo tengo, ese no es el verdadero enemigo. Ese no es el que está luchando conmigo. A pesar de que yo crea que sí es. Ese no es el que está luchando conmigo. Sino que yo estoy luchando contra un principado y contra una autoridad más elevada. Que opera en rebelión contra Dios, sirviendo a los reinos celestiales de maldad. Estos son poderosos dioses demonios y espíritus malignos que mantienen este mundo de tinieblas en esclavitud. Es decir, estos tienen un poder diseñado para engañarnos. Estos tienen un poder que cuando nosotros estamos decidiendo ir por la oscuridad, no manteniendo la verdad, sino manteniendo el engaño, nosotros vamos a quedar de esclavos por el poder que le estamos dando a esta cosa. Y si es que nosotros no entendemos que ese es el verdadero enemigo, yo no voy a poder quedarme firme manteniendo una buena lucha. Porque la lucha no es ni contra la enfermedad, ni contra la escasez de dinero, ni contra la persona que está al lado mío. Por más que esta persona me diga te odio, ese no es el verdadero enemigo. Y eso yo tengo que abrir los ojos a esto, porque si no, no voy a poder fluir en esa fuerza, en ese poder que Dios me ha dado. Continuemos para ir reconociendo cómo se hace la batalla. Por eso debes usar toda la armadura que Dios te provee para estar protegido mientras enfrentas al calumniador. ¿Qué significa el calumniador? El que dice mentiras y las dice con fuerza, con fuego. Porque después de que todo haya ocurrido te levantarás victorioso. Otra traducción podría ser porque tú estás destinado para salir victorioso. Te vas a enfrentar con aquellos que están diciendo engaños, pero tú estás destinado para salir victorioso. No tienes por qué temer. No existe una verdadera razón por la que tú temas, porque tú vas a salir triunfante de allí. Las razones por las que estamos temiendo es porque estamos creyendo una mentira. Y esa es la que va a ser destapada con esta armadura. Versículo 14. Usa la verdad como un cinturón que te fortalece y permanece siempre triunfante. La verdad es el cinturón que me da esa fortaleza interna. La santidad, y también podría ser traducido aquí como la justicia de Cristo. Su justicia es mi armadura protectora que cubre mi corazón. Aquí es importante. Si yo estoy pensando que yo soy el que tiene que ganarme con mis merecimientos esta justicia, esta santidad, si yo me considero que yo no soy lo suficientemente puro, que yo no soy lo suficientemente cualquier cosa, yo no voy a salir triunfante en mi corazón. Mis emociones se me van a ir y no voy a ser capaz de estar alerta en esta batalla. Es absolutamente necesario que mi corazón esté protegido pensando, oh, la justicia de Jesús es un regalo sobre mí. Yo voy a abrazarla. Yo voy a estar protegido y estar guardado en ella. Versículo 15. Mantente alerta, siempre listo para compartir las buenas nuevas de paz, de prosperidad, de gozo y de bendición.
siempre alerta. Ojo que esto es batalla. Cuando dice el calzado de la paz es siempre alerta para yo dar las buenas nuevas. Cuando me vienen con reportes terribles, cuando me vienen a mí con engaños, cuando me vienen a mí a decir, esas ampollas que salieron, eso sale 3 días antes de morirse. Yo tengo que estar siempre alerta, diciendo, yo no puedo dejar que eso entre a mis oídos. Yo no puedo estar pensando que eso es así. Yo debo creer, Dios es bueno. Mira, ese trabajo nunca da para algo bueno. Todos los que han salido de ese trabajo siempre les va mal. Nunca les pagan bien. Te voy a decir, no, yo no puedo vivir así. Yo no puedo creer eso y levantarme todos los días a trabajar con buen ánimo. Es imposible. Así yo tengo que estar siempre listo. Mira, Jesús está sobre mí. Si Él me ha traído aquí, es que me va a prosperar allí mismo. Así es como yo tengo que tener una actitud buena, de triunfo, de libertad. Versículo 16. En cada batalla toma la fe como tu escudo completo, que te cubre por todos lados. Esto es interesante porque los soldados romanos cuando estaban yendo a ser parte del ejército, los medían y les hacían un escudo que les cubría exactamente su figura. O sea, los medían exactamente. No era más grande para no tener que estar cargando más peso, pero era lo suficiente para que todo su cuadro quede cubierto. Igual el de al lado. Todo el mundo estaba así. Y tenían estas formaciones en las que formaban un círculo y estaban protegidos por todo lado. Así que ese es tu fe, es tu escudo completo. Y tu fe es que Cristo es el Salvador, no que tú eres el Salvador. Y eso te rodea por todos los lados, 360 grados. Cualquier flecha que te llegue va a quedar extinta y va a quedar rota. Porque tú estás confiando en que Él es tu Salvador. Acepta el poder de la salvación. Versículos 17 y el 18 van juntos. Dice, acepta el poder de la salvación, que trae liberación total de tu propio merecimiento. Ese es el poder de la salvación. Cuando tú has abrazado esto, tienes que estar completamente seguro que jamás tu propio merecimiento te va a llevar a ningún lado. Porque si vas a pelear esta batalla pensando que es tu propio merecimiento, que es tu propia verdad, que es tu propio rendimiento, que eres tan bueno que el Señor te ha dado la victoria, estás resquebrajando tu casco. Porque este casco protege tus pensamientos de las mentiras, que si no está firmemente en él, las vas a considerar que son tuyas, que son verdades y que las vas a abrazar porque nacieron de ti. Entonces, esto es importantísimo. Tu propio merecimiento no te lleva a la victoria. Confiar en Cristo Jesús es la única manera de llevar a esta victoria. Y luego dice, y toma la poderosa y afilada espada espiritual de la palabra de Dios, revelada hoy para ti. Esta es la famosísima rema. Esa palabra del Dios viviente que tú la escuchas adentro tuyo. Aquella cosa que cuando estás leyendo la Biblia, esto te salta y dices, eso es para mí. Que cuando escuchas un predicador y dices, es como si me estuviera hablando. Abrázala, tómala, porque esa te va a servir para la batalla de hoy. Y algo importante aquí, y algo muy importante. Muchas veces tenemos ya clavadas las flechas de esas mentiras adentro nuestro y nos duelen porque fueron clavadas antes de que nosotros pudiéramos levantar ese escudo de fe. Fueron clavadas antes de que nosotros tuviéramos este casco puesto allí y están clavadas adentro nuestro. Es nuestro deber usar esa espada afilada para arrancar las flechas. La espada que usaban los soldados romanos tenía una punta, era una espada corta y tenía una punta suficiente como para que esas flechas las pudieran arrancar desde adentro de su cuerpo y sacarlas. El problema es que hacer eso duele. Sacar una flecha que la tienes incrustada duele. Y muchas veces estamos prefiriendo caminar por allí con esas cosas adentro, con esas mentiras adentro, deprimiéndonos,
aguantando enfermedades, porque no somos capaces de aguantar el dolor de sacarla, de reconocer al verdadero enemigo y hablarle, decirle, oh, cuando yo estaba en tal situación, cuando era niño, me quedé desprotegido, no volví jamás a confiar. Cuando me enseñaron a desconfiar en las personas, yo creí que era verdad y yo ahora vivo herido. Si es que yo no soy capaz de pasar por el dolor de sacar y arrancar esas flechas, no voy a quedar libre de ellas. Y que es necesario que, a pesar que duela, yo haga ese trabajo. Yo haga ese trabajo. Muchas veces no lo vamos a hacer solos. Así que pidan ayuda a personas más maduras en el cuerpo de Cristo. Pidan ayuda a sus pastores. Necesitamos pedir ayuda. Es importante que si yo no puedo sacarme una flecha, venga otro y me la saque. A veces está clavada en el cuello y no va a poder sacarla. Finalmente dice, esto es la culminación de la armadura de Dios. Dice, ora apasionadamente en el Espíritu. Y eso significa voltea tus anhelos sobre Él. Intercede constantemente con toda forma de oración en todo momento. Entonces, aquello que me hace estar firme, aquello que me hace pararme, no es que yo esté recitando nada más versículos bíblicos y que yo diga, Señor, aquí estoy de rodillas clamando, Jesús, Jesús, Jesús. Sino que yo tenga esta comunión con sus palabras, que yo tenga este deseo de vivir con Él por siempre. No voy a confiar en mi propio merecimiento. No voy a confiar en lo que yo me pude haber ganado, sino que voy a ir con Él a decir, Señor, ¿cuál es el verdadero enemigo aquí? Y este es el momento en el que les cuento una historia de cómo va esto en mi vida. El ejemplo que se me ocurrió no es tan dramático como el bote que se va a hundir, pero ilustra muy bien de qué se trata esto. Porque el enemigo nuestro no es contra carne ni sangre. Resulta que yo he compartido esto con ustedes, hace unos años, fui al aeropuerto a tomar un vuelo hacia Boston por trabajo. Y no sé si ustedes han sentido temores de volar. Parece que son comunes. Pero la mayoría de personas, cuando sentimos ese tipo de cosas, lo que vamos es, estamos callados y nos arrastramos hasta dentro del avión porque sabemos que es ilógico tener un miedo a volar, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno trata de expulsar ese temor, de decir, entonces uno puede ir, por ejemplo, a ver cuáles son las estadísticas de vuelo. Y es más seguro es volar que andar en auto. Pero al ver las estadísticas no se van los temores, ¿no es cierto? Igual el avión despega y está uno sudando cosas frías aquí adentro. Y yo no sé cómo llegó, porque yo no solía tener ese temor. A veces llega porque hablas con personas que tienen esos temores y ese temor dice, aquí tengo una persona que puede ser confiable para hacer mi casa por un tiempo. Y uno no entiende que esto es espiritual. Uno dice, sí estoy teniendo temor, sí es que estos aviones como son tan desconfiables, no, sí se caen a cada rato. Pensar de esa manera no nos va a llevar a ningún sitio bueno. Entonces aquel día yo me arrastré dentro del avión así, o sea, tenía temor, no lo quería ni reconocer y me subí al avión. Y al subirme al avión, pues estaba yo, aquí vamos a tener un buen vuelo. Así que lo que hice fue, me puse a leer mi libro, que era un libro de Danny Silk. Y en el capítulo, al final del capítulo, tenía un ejercicio que yo cierro los ojos y que yo le pregunté, Señor, ¿de qué me quieres librar hoy? Muy oportuno. Y claro, pues yo estaba, sí, con esa tensión adentro mío.
Y entonces yo estaba sentadito allí, así que dije, bueno, yo voy a hacer esto porque lo bueno es que no voy a llamar mucho la atención cerrando mis ojos y preguntando esto. Entonces lo hice y el Señor me dio una imagen en ese momento. Miren esto, me dio una imagen de Jesús piloteando ese avión. Él era el piloto de ese avión. Inmediatamente para mí vino esta calma adentro y vino este pensamiento. Si Él es el piloto, ¿qué puede salir mal? Si Él es el que está a cargo aquí, esa ala puede salir volando, pero vamos a estar bien, porque Él está aquí conmigo. Él está a cargo aquí. Y todo mi temor, toda esa angustia que estaba sintiendo, se fue. Y después cuando llegan esos vacíos, ¿no es cierto? Y el avión se pega un bajoncito. A esa es una verdadera prueba, ¿no es cierto? Porque ahí o sudas frío. ¿Qué pasó aquí? No es natural para nosotros sentirnos seguros cuando eso pasa. Pero yo dije, no va a pasar nada. Y me trajo tanta seguridad, me trajo tanta calma, que yo pude descansar en ese vuelo, me dormí y llegué a Boston como un campeón. Un vuelo completamente disfrutable. Y de allí, ese sitio de ir al avión es como un lugar secreto conmigo para Dios. Un lugar en el que puedo tener comunión con Él, preguntarle cosas. Y es una cosa como disfrutable. Un cambio radical de lo que ocurrió en mí. Entonces, en este caso yo me subí al avión tratando de ignorar eso que estaba dentro mío. No había yo hecho esa palabra griega que el Señor dice juzgar, que está traducida como reprender, que es darle el valor y decir, ok, me está pasando esto. Estoy yo adentro de esto con este conflicto. Si sigue creciendo, se puede poner una cosa interesante, ¿no? Puede hacerse una paranoia, puede hacerse algo que yo ya no quiera volar, que si yo tengo que irme a cualquier lado voy a tener que coger el carro, irme de aquí para allá. Va a impedir mi vida, buena vida. Así que yo lo que tengo que hacer es dejar de ignorar esto. Y esa fue esa manera de Dios de hacerlo. Miren que yo no cogí mi boca y empecé a decretar y decir, espíritu de temor del avión, en el nombre de Jesús te vas. No fue así. Sino que fue aquella cosa que yo dije, yo estoy teniendo esto, pero Él está a cargo. Así que esta cosa no tiene más derecho en mí, porque Él está a cargo. Esa fue mi meditación. Y eso fue efectivo. Y así es de efectivo en todas las áreas de nuestras vidas, porque no estoy dependiendo de mi propio merecimiento, no estoy dependiendo ni siquiera de lo bien que fue diseñado el avión. Estoy dependiendo de que Él está a cargo, que Él es el piloto. Y eso a mí me cambió toda la manera de ver. No más temores. Esa experiencia nos puede llevarnos a librarnos de temores, de enfermedades, de escasez y de muchísimas cosas en este mundo. Porque nosotros tenemos esta libertad de confiar en Él y de vivir bien en Él. Vamos a orar. Padre, gracias porque tenemos en Jesús nuestro seguro Salvador. Gracias porque tú nos has provisto de una armadura capaz de revelarnos todos esos engaños que estamos creyendo. Nos has dado una armadura que es capaz de resistirse a esos pensamientos que siempre nos están tratando de implantar. Y en caso de que lleguemos a ser emboscados, nosotros no estamos desamparados. Nosotros no estamos solos. En casos de una guerra espiritual es siempre Jesús el que está peleando por nosotros. Y no estamos jamás parados en nuestro propio merecimiento, ni en nuestro propio entendimiento. Y si esas fuerzas de maldad parecen grandes y poderosas, jamás llegan a compararse a Jesús. Y Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Resistiéndose. Gracias, Dios, porque en ti podemos estar confiados, que en medio de la incertidumbre
somos unos campeones, victoriosos, triunfadores. Gracias, Dios. Hoy por enseñarnos a vivir bien, en triunfo. Gracias, Dios. Amén. Gracias, Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima.